a lo que podríamos llamar la primera gran polémica que enfrenta el gobierno de Yamandu Orsi, luego de que se hiciera público que la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, tiene su casa y otras construcciones sin regularizar y adeuda varios impuestos. Sin embargo, el gobierno todavía no se ha pronunciado al respecto. El presidente Yamandu Orsi se retiró a la estancia presidencial de Anchorena durante la semana de turismo y va a guardar silencio hasta el sábado, que es cuando va a participar por el acto del desembarco de los 33 orientales. Esto es lo que está informando La Diaria. En el Frente Amplio aún no hay consenso sobre el tema, que será tratado el lunes por el Secretariado Ejecutivo de la Fuerza Política. Mientras varias voces salieron a respaldar a la ministra y a defender que subsanará el error, algunos dirigentes cuestionaron públicamente esta situación. De hecho, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, matizó su posición en las últimas horas. Luego de haber hecho una defensa cerrada del caso en la noche del martes, ayer afirmó que si estuviera en el lugar de la jerarca, pondría el cargo a disposición del presidente. La renuncia es una sanción demasiado dura por una deuda. O sea, parto de la base que pondría el cargo a disposición del presidente, pero también si fuera presidente no tomaría esa decisión. Es decir, la gente tiene una vida previa, tiene sus peripecias como ustedes la tienen, y las peripecias las tienen que resolver. Las personas que están en mejor situación no son las que tienen papeles sin regularizar, son las que tienen todo regularizado. Se han publicado noticias largas sobre la forma de pago que tienen los legisladores del MPP, que no es por el sueldo de un legislador, sino por una cifra mucho menor, yo le diría por un salario medio, y con ese salario medio hay que bancar una familia y probablemente haya tomado las prioridades que ella dijo, los nietos, los hijos, y en algún momento uno va retrasando esta factura. ¿Está bien? No, yo parto de la base que es un error. Bueno, por ahí la posición personal del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que como decíamos, el partido como tal va a tratar el tema de forma orgánica el lunes en su secretariado ejecutivo. Es un argumento polémico, por lo pronto, el de Pereira respecto a los aportes al MPP. Es verdad, los legisladores que tienen cargos, los legisladores y los dirigentes en general que tienen cargos, ya sea en el gobierno, ya sea en el poder legislativo, por el MPP, así como otros sectores también lo hacen. El Partido Comunista también lo hace. Hay una parte que va al Frente Amplio y hay una parte que va a su sector, en este caso al MPP. Y es verdad que lo que les queda a los legisladores es un salario medio, como decía. Un poco más que medio. Yo estuve averiguando ayer, al día de hoy 97.000 pesos. A febrero era 92.000 pesos. Pero igual, el punto me parece Claro. que no es relevante que eso se convierta en una justificación de por qué se podría estar en esa situación. Esa es una normativa interna que le corresponde al sector rever si ve que juegan contra para otros intereses, digo. Estoy de acuerdo. O sea, para mí, todos los partidos le cobran a sus cargos de confianza, ¿no? A sus jerarcas, todos le cobran algo, ¿no? Todos tienen que poner algo para el partido. Pero el Partido Comunista y el MPP, quizás algún otro, quizás me salteo alguno, cobran más. O sea, no solo le piden un aporte, sino que tienen un tope y son los que más se quedan del sueldo que reciben. Y eso suele ser presentado como algo positivo. O sea, de hecho, en alguna nota de las que leí, de las muchas que leí, Cairo lo usaba como algo, en algún discurso que dio, no por este tema, sino hace poco, lo usó como un argumento, nosotros cobramos poco, le damos todo al MPP, en fin. Yo lo veo como algo muy negativo y puedo explicar por qué. Adelante. Justo le estaba tratando de escribir para una columna que voy a escribir, lo trato de decir mentalmente. O sea, hay todo un discurso de algunos sectores populistas cada vez con más fuerza, impulsado por Milei, también porque estas cosas desgastan la democracia, que dicen que los políticos ganan demasiado y que tendrían que pagarle menos, y hablan de bajarle los sueldos a los legisladores, a los ministros, a los presidentes. Yo creo que al revés, que los legisladores y los ministros tienen que ganar bien. Es decir, que está bien que ganen bien, que ganen mucho. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente para un país pobre, en fin, darle esos sueldos a los legisladores, a los diputados, a los senadores, es un esfuerzo colectivo que hacemos.
pero tienen que ganar bien, porque a todos nos interesa que los mejores lleguen, se ocupen de la política y no que la política quede como un cajón desastre donde van solo los que no tienen otras alternativas. Nos interesa que gente capacitada, que podría triunfar en el mundo privado con grandes sueldos, también vaya al mundo público. Entonces hay que pagarles bien. Ese es un primer argumento. Entonces hay que pagarles bien. Lo otro que hay que pagarles bien también es para alejarlos de cualquier tentación de ir por un atajo, de un soborno, es decir, que todas esas cosas que existen, que la persona gane bien y lo mantenga alejado de todo ese mundo de corrupción, o sea, que sea un argumento que ataje, frene esas desviaciones. Y también nos interesa que ganen bien, por último y sumado, porque yo quiero que un diputado uruguayo esté tranquilo, o sea, no tenga urgencias económicas y pueda estudiar los temas, pueda comprarse libros, pueda ir al cine y al teatro, pueda tener una vida rica y tranquila para hacer lo mejor posible como legislador. Con su responsabilidad. Exacto. Y ese es el concepto de por qué se les paga bien. Y todos invertimos en eso para que sean así los legisladores, estén libres de todas esas urgencias y tentaciones, y tengan tiempo y tengan posibilidades de estudiar, de ser mejores, de viajar, pero de viajar en el sentido para aprender, para contactar a otra gente capaz, en fin, todas esas cosas. Si vos entonces, ese es el concepto. Si 2/3 de ese sueldo van a un sector político como manera de financiarlo para que tenga una gran torta en las campañas electorales, para moverse por todo el país, para hacer publicidad en televisión, que es para eso que se termina usando ese dinero, estamos haciendo una trampa. No es para eso que tienen grandes sueldos. No es para financiar al MPP, ni al Partido Colorado, ni a Cabildo Abierto. No es para eso. No, igual... Si quisiéramos financiar a los partidos, si esa fuera una manera, porque termina siendo una manera indirecta de financiar los partidos políticos, habría que dar una discusión distinta. Pero no es para eso que ganan esos sueldos. Eso es una discusión que siempre aparece cuando aparecen los salarios topeados, porque muchas veces hay como un discurso de, bueno, pero tal legislador dona su sueldo. No dona su sueldo. En todo caso, financia su sector político. Exacto. O a su partido político. Financia las campañas políticas, su sector político. Pero el concepto de tal dona, que se repite mucho, yo personalmente lo considero equivocado porque no es una donación. O sea, no es dona su sueldo a una institución carenciada, por ejemplo, que lo necesita. No, es otra cosa, es diferente. Financia su partido, su sector. Bueno. Y hay otro punto, que es que por financiar su sector político, eso no puede ir en detrimento de cumplir con sus obligaciones como ciudadana con el Estado. Mucho menos aún ostentando una responsabilidad jerárquica dentro de la administración. O sea, quiere financiar al MPP, está en su derecho a hacerlo y no se justifica que eso vaya en detrimento de incumplir las obligaciones con el Estado. No, o sea, sí. No debería ser así. Digamos, los distintos sectores y los distintos partidos tienen estrategias distintas porque en definitiva es una decisión política y como tal amerita distintas soluciones. Yo entiendo los argumentos que manejás vos y de hecho los comparto. Me parece que hay un problema de captación de cuadros en la política de gente preparada y entonces los sueldos elevados ayudan a eso. Por otro lado, me da la impresión, como hipótesis, que sueldos elevados también aumentan la tentación de permanecer en los cargos, ¿no? Y entonces ya es muy costoso el salir de la política si hay sueldos altos y eso también puede ser un incentivo, digamos, negativo para la gente que quiere mantenerse en el poder porque le cambia mucho la vida si está o no está. Pero es a modo de hipótesis. Por otro lado, me parece que eso se podría resolver en la medida que califique para el cargo, ¿no? O sea, no, y que hay elecciones. Que muestre por supuesto, son las reglas. Las credenciales y los pergaminos que tenga para entrar. Digo que a veces está 40 años en el cargo, pero lo votan. A mí me parece bien. Si el tipo al final termina conociendo el oficio y es votado. O sea, sí es votado, ¿no? No, por supuesto. Digo, pero las credenciales no todos quienes terminan, digamos, en la política son votados. Hay muchos que son cargos de confianza o eventualmente cargos en un ejecutivo que te elige un sector. Entonces, digamos, cuando vos tocas un incentivo, se te mueven varias cosas a la vez y me parece que es la contracara de ese argumento. Igual tiendo a tener la misma preocupación que vos, que se puedan captar. O sea, hay mucha gente valiosa fuera de la política que no ingresa
porque le supone un costo para sus posibilidades. Y bueno, vos ahí podrías decir, bueno, pero ¿qué está primero? ¿El servicio a tu país o tu vida personal? Son todas discusiones que digamos, también son políticas y personales también. Por otro lado, me parece que sí hay un valor, o por lo menos no es el único factor, pero sí tiene un factor o un correlato positivo que vos tengas un dirigente que más o menos tenga los problemas de la mayoría de la gente. Y alguien que está 20 años en la función pública, cobrando un sueldo que no necesariamente es el de la mayoría de la gente, tiene, bueno, capaz que deja de estar en el ómnibus, capaz que está en otro barrio, empieza a tener una vida que deja de repente mandar a sus hijos a la escuela pública, empieza a desconectarse de un montón de lugares de la sociedad que lo podés contrarrestar con militancia, estando en contacto, por supuesto, pero los riesgos a alejarte de la suerte del resto de la gente aumentan. Entonces, me parece que hay argumentos para discutirlo, pero tiendo a pensar, tiendo igual a estar de acuerdo contigo, ¿no? Digo, para poner otros elementos arriba de la mesa. Recojo tu argumento, lo entiendo. O sea, es verdad que un tipo que vive en una torre de cristal tiene un déficit que de alguna manera tiene que solucionar para ser un buen jerarca o legislador, estoy de acuerdo con eso, pero entonces si fuera ese el criterio principal sobre los otros que yo dije, paguémosle poco y no paguémosle una fortuna que termina por vía indirecta en otro lado. Entonces, paguémosle poco, si ese fuera el principal criterio, paguémosle poco. No, está bien, yo digo que son todos elementos a tener en cuenta, no sé cuál es el que hay que ponderar más. Lo que estamos haciendo es una trampa, es pagarles mucho, porque valorizamos todos los argumentos que yo dije. La plata va para otro lado, sin que la gente lo sepa en realidad, porque en realidad tampoco es algo que está muy público, pero bueno. Entonces me parece una trampa. Hay una cuestión con el financiamiento de los partidos. Entiendo que otros, digamos, si los integrantes de esos sectores no aportan ahí, también vos vas a precisar dinero de otro lado. Y como tenés un problema con el financiamiento de los partidos políticos, porque no se controla, porque nunca está muy claro cómo es, también ahí hay una trampa en relación a si no tenés plata porque tus legisladores y tus cuadros no te aportan, bueno, ¿de dónde vas a sacar esa plata? ¿Cuáles son los compromisos que terminás asumiendo cuando no está claro quién te va a poner la plata? Ahí también hay un problema que es el problema del financiamiento de la política, que va más allá de esto otro. Y de todas formas, toda esta discusión, y pensando en lo que decía Ana, no es la discusión a poner arriba de la mesa para una jerarca que está en déficit con la regularización y eventualmente con deudas. Yo creo que lo de las deudas es menos importante que lo de la regularización, pero porque si no es como, si vos ponés ese argumento arriba de la mesa, tenés que empezar a discutir, bueno, entonces era más importante financiar al MPP que financiar la alimentación escolar del impuesto de primaria. No estamos planteando esa discusión, pero que no se ponga el otro argumento arriba de la mesa. Es lo que termina pasando. Se financió el MPP y no se pagó el impuesto a primaria, que tiene fines de alimentar a los chiquilines. Yo creo que ese no era el espíritu, más allá de qué es lo que terminó pasando, pero digamos, si dejamos afuera el argumento del MPP, dejamos afuera el argumento del impuesto a primaria. Pero lo cierto es que hay personas que ganan mucho menos que eso y que igual están obligadas a pagar y lo hacen. Y hay otro apunte con lo que decías, el hecho de que un político tome contacto con el problema grueso del común de la gente no es de manera excluyente conviviendo en los lugares, digo. Es como decir que la única manera de aprender es a través de la experiencia. No, si no la gente de la calle o a los presos. Hay un montón de caminos donde un político, y mucho más un político profesional, debe además, tomar contacto con los, yo no digo que sea, los problemas reales de las personas. La única forma, lo que sí digo, que la palabra lo uso Leo, hay un déficit. Hay un déficit. Si vos tenés tu auto y no tenés nunca que tomarte un ómnibus, si vos no tenés que mandar a tus hijos a la escuela pública, si vos no estás si no estás en un montón de lugares donde está la mayoría de la gente, y bueno, tenés que suplir ese déficit por otro lado. No, pero la vida personal me parece que no invalida la vida profesional de tomar contacto directo y asumir la responsabilidad de comprometerse con los problemas de la gente. No tenés que ser el vecino lindero para entender la problemática. Sí, pero tu preocupación no es la misma si es tu hijo el que está en la escuela que no funciona, así, bueno, te lo cuenta un vecino en una recorrida. Pues debería hacerlo. Para un político profesional debería hacerlo. Yo entiendo igual lo que dice Nico, cuando uno vive las situaciones en carne,
las comprende mucho más que cuando las vive de costado. Claramente que la bueno. experiencia y la vivencia es un camino de aprendizaje. Ahora, no es el único. Claro, pero no son los dos modelos que están en pugna. Lo que están, Claro. porque no es pagarles poco versus... Ese es el argumento, claro. el de Nico, es el que usan los que dicen hay que bajar el sueldo. Por ejemplo, es un argumento los que usan los que dicen hay que bajarles el sueldo. Pero no es lo que está en pugna. Acá no quieren bajarse el sueldo, quieren quedarse con 2/3 de lo que cobran. No quieren, no, lo hacen. Para mí está mal. Y doy un argumento más. Si vos sos el que dirige un partido político y sabés que por cada cargo que vos colocás te vas a quedar con... En este caso estamos hablando de 200 y pico mil pesos por mes, ¿no? ¿No tenés la tentación enorme de crear cargos para meter gente que te va a alimentar tus arcas? Que te va a financiar tu sector. Pero por supuesto, porque una cosa es que vos cobres 5.000 pesos por mes, 10.000 pesos por mes, bueno, te viene bien. Pero si vos por cada uno que colocás empezás a cobrar 200.000, 250.000, no es una tentación, no es la pasta base de la política de crear cargos y meter gente y gente. Para mí esa tentación en realidad ha estado entre quienes tienen esta práctica y quienes no la tienen, ¿no? Me parece la tentación, quizás la aumentás un poco, pero está igual. Y ahí... Pues la aumentás mucho, porque es mucha plata por cada uno que metés. Y entonces empezamos a pensar, creamos los alcaldes. Tenemos alcaldes en pueblos de 500 habitantes. Claro, es la tentación para seguir aumentando la estructura del Estado. En un país pobre tenemos la estructura de gobierno que tiene Suecia o que tiene Austria, no sé, Suiza. ¿Por qué será? ¿No estará este factor jugando que por cada uno que meto...? Probablemente un punto de influencia debe tener. No debe ser inocuo, calculo, ¿no? Sigamos adelante con... Dale, Leo, te toca a ti. Sí, además de lo que dijo Fernando Pereira, las bases del Frente Amplio adelantaron que en las próximas horas adelantaron para las próximas horas una reunión que estaba prevista para mediados de la semana que viene, según informan los colegas del País. El objetivo es analizar de urgencia el escenario planteado por la situación de Cairo ante las críticas que ha recibido de parte de la oposición. El tema también generó repercusiones entre los candidatos del Frente Amplio que compiten por la Intendencia de Montevideo. De hecho, el que salió con mayor dureza fue Salvador Esqueloto, quien dijo que estima muchísimo y que valora a Cairo, pero reconoció que el episodio puso en evidencia un error y una irregularidad que no se puede banalizar. Y bueno, es una situación que merece algunos comentarios. El primero de todos es que yo estimo muchísimo y valoro a la compañera Cecilia Cairo, que es una persona con un compromiso de vida poco comparable con el de otros militantes incluso. En segundo lugar, creo que se puso en evidencia un error y una irregularidad que no se puede banalizar, que es importante y que afecta a, digamos, la fuerza política y al gobierno en un momento que era innecesario que esto ocurriera y que, bueno, espero que se tome por parte de quien corresponda las medidas para corregirlo. Para mí la lógica es la siguiente. Todos quienes ocupamos en algún momento cargo de confianza o en el Poder Ejecutivo, en la Intendencia, sabemos que nuestros cargos están a disposición del jerarca máximo. Es decir, la renuncia está firmada. El presidente en este caso. Y será el presidente, yo no soy ni aspiro a serlo, quien tome las decisiones. Otro de los candidatos a intendente, Mario Vergara, entendió que lo primero que debe hacer Cairo es regularizar y sobre la posibilidad de una interpelación dijo que la oposición tiene derecho a tomar caminos políticos para buscar explicaciones, aunque no haya un contexto delictivo. Claramente, y lo ha dicho ella, lo que tiene que hacer primero que nada es regularizar, ¿verdad? No hay un contexto delictivo ni nada por el estilo, pero sí tiene que regularizar. Y si hay un planteamiento político, que he escuchado la posibilidad de legisladores de la oposición de que puedan llamarla a responsabilidad política al Parlamento, estoy seguro que la ministra va a concurrir sin ninguna dificultad. La planteo que si hay responsabilidades políticas, me parece bien que la oposición llame a responsabilidad política en el marco parlamentario y a partir de allí se verá. Pero entiendo que lo importante también ahora es que
es que ella regularice la situación lo antes posible. Obviamente lo político tiene un componente que no es normativo en cuanto a que en la medida que no hay una cuestión delictiva, no puede ser nada automático, ¿verdad? Por eso es que es estrictamente político el tema y reitero, estoy seguro que si hay un llamado al Parlamento, la ministra, y creo que ya lo dijo, va a concurrir sin ninguna dificultad. Y otra de las candidatas del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo, Verónica Piñeiro, dijo a TV Ciudad que Cairo reconoció el error y que lo va a subsanar. Agregó que siente mucho respeto por la ministra, por su historia militante y por todo lo que ha construido. Además señaló que no tiene claro si podría haber posibles sanciones, aunque sostuvo que seguramente surja un intercambio entre la jerarca y la fuerza política. Los colegas del País publican hoy una nota que, bueno, analiza cómo se ve el tema hoy desde el Frente Amplio y ven, por ejemplo, dos problemas concretos que tiene sobre la mesa Cairo. Uno es que al mismo tiempo que mantenía deudas por su vivienda durante décadas, como ahora sabemos, Cairo estuvo promoviendo un proyecto de ley para acelerar la expropiación de inmuebles que tuvieran deudas. El otro flanco que ven desde el Frente Amplio, según informa hoy El País, es que como diputada haya planteado que la ley que benefició a los deudores del banco hipotecario exigiera que estas personas, para acogerse a esta ley, no tuvieran deudas por tributos nacionales o departamentales. Como les dijimos, Cairo reconoció, ya saben, que su casa figuraba como baldío, no había sido registrada la vivienda en catastro, tampoco se pagó los aportes del BPS y no regularizó los tributos correspondientes a los últimos 20 años. El intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, habló de este tema y señaló que la comuna evaluará si existen irregularidades en la construcción de la vivienda y si hay evasión por parte de la ministra. En realidad nosotros como Intendencia, los sujetos contribuyentes son los inmuebles y no las personas, y en realidad, salvo que se establezca un procedimiento como un remate o un procedimiento judicial para obtener ese inmueble o para rematar un inmueble, no tenemos acceso a quiénes son efectivamente los titulares de esos inmuebles, y cuando lo hacemos a través de la Dirección Nacional de Registro. Si hay construcciones que no declararon, es una irregularidad de procedimiento, y después, en realidad, si existían construcciones que no tributaban, hay un esquema de evasión que es otra infracción. Y la oposición, en tanto, también está resolviendo cómo se va a mover frente a este tema. Legisladores blancos y colorados entendieron que la ministra debe dar un paso al costado, o de lo contrario van a buscar que ella dé explicaciones ante el Parlamento. De esto hablaron el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, y también el diputado del Partido Colorado, Felipe Esquipani. Si no renuncia, vamos a tener una incapaz al frente del Ministerio de Vivienda o a una mentirosa. Incapaz es porque nadie puede imaginar que la encargada de políticas públicas de vivienda no entienda que es una obligación hacer un final de obra, declarar una obra, pagar el impuesto a primaria. Hay una cuestión de decoro que nosotros entendemos amerita y justifica que la ministra dé un paso al costado. Bien, y en caso de promover una interpelación, el miembro interpelante sería el diputado colorado Juan Martín Jorge, según informa El Observador. El legislador de Vamos a Uruguay había anunciado el martes su voluntad y se comunicó con el coordinador del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, quien a su vez dialogó con el oficialismo y el resto de la oposición. Rodríguez dijo al Observador que la bancada del Partido Nacional le transmitió que apoya la moción, al igual que Identidad Soberana, o sea, los diputados Gustavo y Nicole Salle, y el Partido Independiente, que tiene como único integrante a Gerardo Sotelo. Cabildo abierto, en tanto, va a esperar a conocer los fundamentos de la solicitud para definir la posición, según señaló el legislador Álvaro Perrone, con quien estaremos conversando en unos minutos. Ahí está, la oposición entienden que lo mejor es que la sesión sean diputados porque es la Cámara en la que el Frente Amplio no tiene la mayoría. Sin embargo, y más allá de que están los votos para convocar la interpelación, tanto blancos como colorados reconocen que es difícil que haya consecuencias políticas.
Si bien pueden activar el mecanismo de censura, que está previsto en la Constitución, el Frente Amplio cuenta con mayorías en la Asamblea General para bloquearlo. En tanto, en la oposición había dudas sobre si el caso de Cairo encuadra dentro de lo previsto para interpelar. En ese sentido entienden que los cuestionamientos no son de gestión, sino de índole personal. Sin embargo, los legisladores habrían decidido avanzar porque la Constitución habla de pedir y recibir los informes que estimen convenientes, ya sea con fines legislativos, de inspección o de fiscalización.